Lectura comentada de la Biblia. Santiago capítulo 1 al capítulo 5. Carta para distinguir. Teología de los demonios. ¿Es mejor la práctica que el conocimiento? El deseo de Dios. Santiago es una epístola general dirigida para todos los creyentes en cualquier lugar, especialmente para los judíos que han sido esparcidos. Comienza diciendo: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En cuanto al autor, ha sido de mucha discusión en todos los tiempos, porque hay 4 Jacobos en el Nuevo Testamento. Jacobo es el nombre en hebreo de Santiago. Y aquí voy a explicar algo que quizás muchos no sabían. Santiago es la contracción en español de 2 palabras, San y Jacob. San es de santo, y Jacob es de Jacobo. Se traduce así del griego al latín como Santiago, para referirse al autor de la carta. Así que el nombre verdadero de los que se llaman Santiago es Tiago. Ahora, 2 son los más probables, pero uno de ellos, el hijo de Zebedeo, cuya madre era hermana de María, la madre de Jesús, y por lo tanto primo de Cristo. Este murió a espada por Herodes, así que la mayoría se inclina por decir que el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, es el autor de esta epístola. Esta es una epístola muy práctica en cuanto a las acciones de los creyentes. Tiene como propósito hacer distinguir a los creyentes de los incrédulos. Es una advertencia en contra de la teología de los demonios. Y explicaré a qué me refiero. Santiago está tratando el asunto de las obras y de la fe, en la que algunos pareciera que se encuentran una contradicción con Pablo, pero lo que Santiago está tratando de hacer es ir al meollo del asunto respecto de una persona que dice creer y que no obra nada en consecuencia de esa fe. Santiago llega a decirles en forma personal a estos: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí está equiparando la fe de personas que no obran en consecuencia con lo que dicen creer, con la fe de un demonio. Es decir, un mero asentimiento intelectual de lo que es la verdad. Uno de los pilares teológicos de los judíos es la unidad de Dios. Su monoteísmo está basado en el Shema, que recitan continuamente, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa declaración acerca de Dios como un mero asentimiento de la verdad no ha hecho por ellos absolutamente nada. Es como explica alguien: yo sé que el perímetro de un cuadrado es la suma de todos sus lados, y esa verdad no cambia mi vida por saberla. Pero si yo digo: yo sé que 5 más 5 son 10, y por ello me niego a pagarte 15 pesos por 2 naranjas que valen 5 cada una, entonces esta verdad afecta mi vida, mis acciones, mis motivaciones, etc. Así que el conocimiento verdadero de Dios ha de verse manifestado en la forma en la que estoy viviendo. Un demonio también tiene teología monoteísta, pero a él no le sirve absolutamente de nada. Santiago dice entonces a los judíos: sus verdades deben ser evidenciadas mediante sus obras delante de los hombres. Pablo dice: las verdades de Dios se manifiestan en una fe verdadera delante de Dios. Y no hay contradicción alguna entre uno y el otro. De aquí parte el hecho de verificar mediante las obras o los frutos cuando un árbol es bueno. Y por ello Santiago habla de la religión verdadera, de la oración verdadera, de la lengua y la fuente que bendice, etc. Entonces aquí cabe precisar algo que ha sido objeto de confusión y aceptado comúnmente. Se dice que nada sirve una buena teología sin una práctica acorde con ella. Y en eso hay mucha razón. Pero luego, tratando de extender la idea, dicen: es preferible una buena práctica que una buena teología. Y eso es un grande error, y de los más graves. No se puede tener una buena práctica de una vida cristiana sin una correcta teología. No permitamos entonces que nuestra teología sea demoníaca por la falta de frutos verdaderos. Así que nuestra teología es verdadera y real cuando nos lleva a obrar de acuerdo con lo que pensamos de Dios. Si Dios es santo,
excelso, grandioso y soberano, así debe ser nuestra vida en servicio, adoración y obediencia a este Dios. Que al Señor sea siempre la gloria y que nuestra vida, sus planes y sucesos están supeditados siempre al Señor, debe ser una manifestación de esto. Una de las mayores verdades que el creyente debe aprender durante toda su vida es que el deseo de Dios está por encima de nuestros deseos. Ciertamente catalogamos nuestros deseos muchas veces como buenos, como nobles y con buenas intenciones, pero por mejor que sean nuestros deseos, nunca se podrán igualar al deseo de Dios. La razón es lo siguiente: el deseo de Dios no está supeditado a condiciones presentes o posibilidades futuras. Los deseos de Dios no están limitados o surgidos de una imposibilidad o necesidad que tenga de qué ser satisfecha. El deseo de Dios surge de toda su naturaleza. No puede desear algo que no tiene, porque Él es dueño de todo. No puede desear algo que no puede obtener, porque Él es todopoderoso. No puede desear algo que no lo haga más satisfecho, porque Él es la satisfacción completa y perfecta. Así que el deseo de Dios para nuestras vidas surge de lo perfecto y lo completo que es Dios. Nunca su deseo podrá ser dañino para nuestras vidas, ni incompleto, ni ineficaz. Aun cuando nosotros no veamos el final de ese deseo, en algunos asuntos particulares de nuestra vida, algo que no debemos olvidar es que si nuestra vida está dependiendo completamente de Dios, su deseo para nosotros siempre deberá ser la fuente de donde surjan también nuestros deseos. Santiago, en la culminación de su carta, comienza a hablarle a los ricos que en su avaricia dañan a sus trabajadores y viven una vida de disolución que no les permite hacer la diferencia en su trato con las personas justas, como resultado de una batalla dentro del ser corrupto, pero nos recuerda que esta batalla siempre debe ser ganada a través del poder del Espíritu Santo, quien nos anhela celosamente, es decir, quiere que en todas nuestras decisiones, actos y deseos siempre estén supeditados e inmiscuido el Señor. Pero esto no se logra si nosotros no nos humillamos y sometemos a la dirección del Señor. Cualquier jactancia es una muestra de soberbia. No hay título, ni condición económica, ni posición social, ni estirpe, ni puesto laboral o conocimiento que no nos permita doblar nuestra rodilla y humillarnos delante de la poderosa mano de nuestro Dios. Cuando esto sucede en nuestras vidas, entonces estamos en camino de aceptar, amar y desear lo que Dios desea. Santiago reprende y le dice a los hombres que están ensimismados y que piensan que todo lo que planean saldrá como ellos quieren y que dejan afuera a Dios de sus planes. Les dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El verdadero Hijo de Dios tiene que aprender que todos sus planes, por más pequeños o grandes que sean, deben estar siempre supeditados al deseo de Dios. Si el Señor quiere, dice, entonces lo haremos. Pero no es una frase previa para llevar a cabo mis planes como yo lo he pensado. Es una frase que indica que mucho antes de comenzar a planear, debo someterme a Dios y decirle que si ese es su deseo, entonces que Él dirija la confección de estos planes para que en ese deseo Dios mismo siempre y siempre sea honrado y glorificado en todo lo que hacemos.